El fenómeno de las novelas de jóvenes adultos ha sido el más vendido durante los últimos años y ha creado todo tipo de comunidades en torno a este tipo de relatos. Bienvenidos al Desván Insomne. Has abierto la puerta al Desván Insomne. Soy Ana Zamora y lo único que sé sobre este género es lo que he leído en las wikis de estos temas. Mi nombre es Camila Rincón y más o menos crecí con las novelas para jóvenes adultos. Durante la década de los 90 la venta de libros venía aumentando y mantuvo un crecimiento sostenido más o menos hasta 2007. Antes de 1999, la porción más importante de las ventas del sector editorial pertenecía a libros educativos, clásicos de la literatura y en general libros dirigidos un poco a un público más adultos. Pero a partir del lanzamiento de Harry Potter y la Piedra Filosofal en cine en 2001, y pues que salió a cine 3 años más tarde de haber sido publicado el libro, esta proporción cambiaría y pasaría de ser 80% libros para adultos, 20% literatura juvenil o infantil, a ser del 60-40, es decir, se duplicó la venta de libros para niños y jóvenes adultos. Y esta es una tendencia que en los años siguientes continuaría por cuenta de la publicación de nuevas sagas dirigidas a esos mismos chicos que iban creciendo año a año de la mano de la lectura. Además que antes no publicaban novelas dirigidas a adolescentes, o sea, estaba muy dividido los géneros, como estaban las novelas ya para adultos y las novelas para niños, pero ese espacio en la mitad en donde uno crece y uno es adolescente y joven y adulto, no había novelas específicas para ese tipo de edad. Lo que pasa, Cami, es que también el concepto de la adolescencia es un concepto relativamente joven. El concepto de adolescencia nace entre los años 50 y 60, pues a raíz como de este tema de estado de bienestar. Pero bueno, nos vamos a meter con teoría económica porque qué pereza. Y digamos que claramente muchas de estas sagas tienen como protagonistas adolescentes precisamente porque es el público al que se dirigen. Pero curiosamente este es el único género de libros que, a pesar de pues la bajada que tuvo en ventas el sector editorial por cuenta de la crisis económica de 2008 y por el aumento de la digitalización y del self-publishing que vino con las nuevas tecnologías, es el único género literario que ha seguido aumentando en ventas, y en parte esto se debe mucho como al tema cinematográfico. Es que digamos que en este género entran, por ejemplo, Crepúsculo, que se empezó a publicar en 2005, Cazadores de Sombras, que es una saga también por el estilo, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que se publicó en 2007. Los Juegos del Hambre, que pues todo el mundo hasta mi papá conoce Los Juegos del Hambre, que se publicó en 2008 el primer libro. The Maze Runner, que se empezó a publicar en 2009, Divergente, la saga Divergente, que se empezó a publicar en 2011, y también, pues digamos, como otro tipo de contenidos muy relacionados, como por ejemplo es el caso de After, que se publicó en 2014. Entonces es una avalancha de literatura y de autores, porque además son nuevos autores, ya no es como Dostoyevsky y Chekhov y la vaina, sino como que son autores que están contando otras historias y que están encontrando una audiencia receptiva para este tipo de historias. Digamos que también es muy importante el tema de las comunidades en torno a estas sagas, tanto cinematográficamente hablando como literariamente hablando. Y pienso yo que es un tema que, dado digamos como la relevancia que está empezando a tener el feedback, sobre todo en redes sociales, es una cosa que podría mantenerse. Yo también creo, especialmente cuando hablas de esos temas de comunidades, yo siento que era algo exclusivo de pronto, y no sé si me estoy sobrepasando aquí, de la música, o sea, como de cine, o de como que yo siento que antes no había ese tipo de comunidades como estos fandoms que uno ve por ahí hoy en día, como de todo, como de los Juegos del Hambre, de Harry Potter, de Crepúsculo. Eso era algo que no pasaba con la literatura antes. Esto era exclusivo para contenido del entretenimiento, pero no llegaba hasta la literatura. Si acaso como El Señor de los Anillos, pero era muy pequeño, no había como grandes comunidades. No, y era concebido como un tema como de nerds, o sea, sobre todo con El Señor de los Anillos, como El Señor de los Anillos tiene como tanto que ver, por ejemplo, con los cantos de los Nibelungos y este tipo de cosas, pues que son
como de mitología y como cosas un poco más estudiadas, por decirlo de alguna forma, pues era como de solo a los nerds les gusta esto, pero yo pienso que eso cambió un poco con Harry Potter. Claro, y es que con Harry Potter cambió todo, y es que el fenómeno de las novelas para jóvenes adultos empezó a tomar forma en los 90, fue gracias a esta saga de libros. La autora del libro publicó el primer libro en 1997 que se llamaba Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fue el primer libro que fue dirigido a niños inicialmente, pero la historia tomó tanta fuerza que adultos y adolescentes lo terminaron leyendo. Terminó siendo un fenómeno grandísimo. Hoy la autora es la persona que más ha ganado dinero escribiendo libros, tiene hoy en día un net worth de $1 billón, porque además pues no solo están los libros, está las películas, está todo lo que ha salido de todo lo que tenga nombre de Harry Potter. El merchandising. Exacto, los parques de... El parque, las atracciones, los videojuegos, eso todo es una industria y pues claro, todo el dinero se va para esta señora. Bueno, no todo, pero un buen porcentaje. Todo el tema de derechos. Claro, Harry Potter fue un fenómeno por muchas razones y yo creo que la primera y la principal fue que es que Harry Potter fue creciendo en cada novela que salía. Entonces, en el primero es como el primer año de que Harry tenía 11. En el segundo libro Harry tenía 12 y así sucesivamente, y son 7 libros. Entonces al final Harry Potter, el protagonista, tenía 17 años. Entonces los niños que empezaron a leer la novela en el primer libro, empezaron a leer la saga en el primer libro, pues fueron creciendo con Harry Potter. Eso genera un sentimiento de empatía, como de conexión, de que, bueno, yo tengo la misma edad, entonces yo qué haría en sus zapatos y a mí me pasará esto. Es un poco de lo que hablamos con los memes, que se vuelven como un poco... Como que te identificas con eso. Sí, eso. Es un tema que uno se empieza a identificar porque los libros de Harry Potter, pues sí, es el tema de la magia y todo eso, pero también hay algo que me gusta mucho que trata temas muy sociales de, no sé, en el cuarto libro como Harry le gusta a una niña, entonces no sabe qué hacer. Entonces tiene temas de magia que normalmente pues uno no se identifica en la vida real, pero también tiene temas como estos. También hay uno de los villanos que es la peor de todas, que se llama Dolores Umbridge, que la vieja es como una profesora de la vida real, pero es la peor. Esa vieja es terrible. Ese personaje, o sea, pero no la odio como porque sea un mal personaje, sino porque es que es detestable, es un ser detestable. Y yo pienso ser detestable. Yo pienso que eso es algo muy valioso que tiene Harry Potter. Yo soy muy sincera, yo no me he leído casi los libros, yo me he leído un par, pero digamos que me vi todas las películas. Y algo que yo siento que realmente logró que Harry Potter fuera exitoso y no se quedara como en una simple historia de magia y hechicería, es que sí, o sea, como que el man tiene que salvar el mundo y todo el rollo, pero el man tiene problemas que pues uno tenía esa edad, como que el man está intentando descubrir quién es, además está ahí como con sus temas hormonales, como que le gusta a la niña, como que ese primer despertar de, oh, me gustan personas, es como, o sea, como que siento que es un tema que uno empieza realmente a vivir en la adolescencia y que muchas veces uno no sabe cómo abordar, y que es chévere como ver en la literatura cómo lo abordan, y más en la literatura contemporánea, porque es que, o sea, leer a Jane Austen no nos da una perspectiva de cómo es el amor romántico en el siglo XXI, claramente. Entonces, sí, es como, oh, Mr. Darcy, pues no, ya no es así. No, y mira que también lo hace muy bien con las relaciones como entre amigos, interpersonales, como las relaciones de colegio. Entonces, cómo se esparcen todos los chismes. Sí, como son las relaciones de los niños, como entre comillas populares, el tema del bullying. También trata muy buenos temas. Y a mí vuelvo al tema de la villana, que me gusta mucho, porque es que esta autora crea villanos de todas las clases, porque pues no solo está Lord Voldemort, hay más villanos, claro. El principal es Lord Voldemort, pero la cosa es que uno nunca se va a encontrar a un Voldemort en la vida real, ¿sí? O sea, tú nunca vas a encontrar a un señor con calvo sin nariz queriendo exterminar a la mitad del país con magia negra. No, pero puedes encontrarte a gente que sí quiera exterminar a la mitad del país, no necesariamente con magia. Pero sí, ese es para otro día. Y lo que quería llegar con esto es que Dolores Umbridge es... O sea, yo creo que todos conocemos a una Dolores Umbridge en la vida real. Así, igualita, con esa ropa. Es un villano que se transmite tan bien a la realidad que... Y si no la conoces es porque eres una.
más o menos. Y me parece muy chévere como, pues, en una historia tan, pues, no quiero decir descabellada, pero de fantasía y de algo que sinceramente, pues, es muy difícil que pase. Hay estos personajes que, pues, que uno se puede identificar, que uno puede como ver esos personajes de pronto en la vida real. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho de estas novelas. Entonces, y pues no solo a mí, a mucha gente, en verdad esto ha sido un fenómeno grandísimo. No solo la leían los fans de los niños chiquitos, sino también empezó mucho, los adultos empezaron a leer estas novelas porque, pues, no sé, la mamá le compraba el libro a su hijo y la mamá le leía el libro a su hijo, y yo he escuchado y he leído muchos casos que los papás estaban también súper emocionados con la historia, como que no dejaban dormir al niño porque eran como, no, espérate un capítulo más, se acaba de morir Dumbledore, como así. Entonces ya al principio ya había captado a dos generaciones, los niños y los adultos, pero entonces claro, ya los niños fueron creciendo, se volvieron convirtiendo en jóvenes, y es que, como ya lo dije, Harry fue creciendo con las novelas, y al mismo tiempo las novelas empezaron a tener como un tono como más oscuro. Entonces ya al final, digamos, en el cuarto libro ya hablan como que se murió alguien, ya muestran que asesinan a alguien. En el quinto libro ya pues empieza todo el tema de la guerra, se vuelve un tema mucho más oscuro, que ya dejan de ser novelas para niños y ya como desde el cuarto libro empiezan a ser ya novelas para jóvenes adultos. Ha sido un fenómeno grandísimo, ha despertado todo tipo de sentimientos porque, pues, a pesar de que la autora habla de enseñanzas en los libros de amar y no juzgar a los demás como por sus condiciones físicas y biológicas, hoy está dando un mensaje muy negativo y de odio. Pero bueno, lo importante acá es que es gracias a Harry Potter que toda una generación de niños y jóvenes volvió a las librerías y a leer libros. Y esto permitió que muchísimos más autores comenzaran a escribir sagas como esta, que fueron muchísimo más exitosas también. Literalmente abrió las puertas. Jonathan, no sé si tal vez fue como por todo el tema de que se suponía que iba a llegar el apocalipsis y 2012 y el maya disléxico o lo que sea, no sé. Hermano, era 2021, creo. O sea, digo... O sea, como que todos los hechos apuntan a que era 2021, hermano, pero... Es más probable que llegue el fin del mundo el otro año que... O a finales de mija, el paso que vamos. Pero bueno, este no es el punto. El punto es como que siento que tal vez como esa histeria como colectiva de que se iba a acabar el mundo hizo que se desarrollaran una serie de historias en mundos postapocalípticos. O sea, pero es que esto fue aquí la epidemia de la distopia postapocalíptica. Y eran una serie de historias que obviamente empezaron a llamar la atención de jóvenes y de adultos, historias como Los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, que se desarrollan en estos mundos donde la vida no es normal, sino que hay como escasez y como que tener pan es un lujo, es como, vale. Sí, es un poco denso. Vivir una vida tranquila es un lujo, no, literal. Vivir normal es un lujo. Y claramente el protagonista, porque es que si no, no sería el protagonista, empieza a cuestionar como, venga, ¿y por qué tenemos que vivir como vivimos? Estos libros empiezan a tratar temas como la rebelión, los ritos de paso, la reafirmación de la identidad, que son, digamos, obviamente, y como para hacerlo cercano a los adolescentes, que son el público objetivo, pues temas como transversales, pero digamos que de fondo el tema es la rebelión y cómo tomamos este sistema. Obviamente, por ende, los personajes pues son adolescentes, o sea, ningún protagonista de estas vainas tiene más de 25 años, ninguno. Y, o sea, yo soy una anciana. Y eso que 25 me parece grande. Exacto. O sea, 25 me parece grande para estos personajes. Exacto. Siempre son menores de 20 por ahí. Nosotras somos ancianas en este universo. Y sí, somos los adultos que hacemos parte del sistema. Somos los adultos. Y además de los problemas como que trae vivir en estas distopias postapocalípticas bajo un gobierno dictatorial, hipercontrolador y autoritario, tienen los problemas típicos. Es como, es que él me gusta, es que pues no hay pan, pero ¿quién soy? Es como, amiga, organiza tus prioridades. Digamos que en el caso de los Juegos del Hambre, por ejemplo, hay una lotería como por cada región o distrito, como le dicen en la película, en los libros, que realmente son libros, para elegir a un chico y una chica entre los 12 y los 18 años que van a ir a estos Juegos del Hambre, que literalmente es como Battle Royale, pero con drones. Sí, es Battle Royale con drones y como que con gente que sí sabe usar armas. En Divergente, cada uno de los ciudadanos pertenece como a un grupo que en el libro los llaman facciones, y al parecer en este universo nadie es una persona integral y todos tienen un solo rasgo de personalidad.
excepto por nuestra protagonista, que sí es una persona normal y que tiene como distintas facetas, ¿no? Pero pues claro, entonces como ellos son los que tienen personalidad y pues no sé, por alguna extraña razón que pues al menos en ninguna wiki encontré por qué, pero el punto es que no los pueden controlar y son un peligro para el sistema. Entonces hay un rollo, yo me perdí, como les juro, me vi el resumen de Te lo resumo. Ahí está. La cuarta parte no la hicieron porque le fue como mal en taquilla. Pero pues nada, si quieren saber el final, léanse los libros. Yo tampoco es como que les vaya a venir aquí a hacer spoilers porque además tampoco conozco el final de la historia. No, y yo lo que entiendo por las facciones no es que sea como que, no sé, los que son como medio policías, que ya se me olvidaron cómo se llaman. Osadía, pues no es que sea... lo leí esta mañana en la wiki. Eso, osadía. No es como la única característica que tienen. O sea, obviamente son personajes un poco más integrales, pero es como más o menos los que los ayuda a definir. Es como las casas también, como de Harry Potter, como en Gryffindor, pues están supuestamente todos los que son valientes, pero pues hay distintas clases de gente valiente. No, en Gryffindor están los jocks, los deportistas, esos Sí, son los que están es en cierto, Gryffindor. es cierto. Los Slytherin son los racistas, pero pues eso no significa que sean solo racistas, no. También hay Slytherins buenos. No, de hecho yo los Slytherin los veo más como ambiciosos, pero es que yo soy no, claro, es que una Slytherin disfrazada de Ravenclaw. Esa es la característica principal de Slytherin, que son ambiciosos, pero pues la autora los pero puso a es que fue todos que Voldemort racistas. les dio mal nombre. Sí. Es que Voldemort les dio mal nombre, entonces es como que sí, como si fueran los nazis, Sí, los fachos, literal. pero no. Pero sí, es como prácticamente lo mismo. No, yo insisto en que de verdad todos tienen un solo rasgo de personalidad, al menos en las películas. Sí, el problema Son súper... O sea, yo como que siento que son muy unidimensionales. La cosa es que es los esa. El personajes. problema es que, y yo sí quería tocar este tema un poco de las adaptaciones a las películas, porque es que es muy difícil adaptar un libro y que quede 100% bien, porque algo de lo que hace hermoso los libros y lo que a mí me encanta es poder escuchar los pensamientos o como ver cómo piensa la persona, cómo se siente, como todo ese tipo de detallitos que es lo que realmente hace el libro lo que es, ¿sí? Entonces cuando ya pasas ese libro, esa vaina, esa historia que está escrita literalmente para hacer un libro, porque no creo que ninguno de los autores haya escrito esos libros pensando que iba a ser película. Claro, pasar este tipo de historias, ese tipo de narrativa que funciona muy bien porque, no sé, en Katniss, en los Juegos del Hambre, ella nos narra todo en primera persona. Entonces ya cuando tú pasas a una película en donde tú solo ves a la actriz y si la actriz no habla y si tú no la ves haciendo mala cara, tú no sabes lo que está pensando ella. A diferencia de los libros que sí tú lees y tú dices como, uy, no, sí tenaz. Entonces por eso yo creo que en las películas de pronto las cosas se ven un poco más unidimensionales, especialmente los personajes, porque no pueden ahondar más como en los pensamientos que lo hacen ver un poco más tridimensional, creo yo. Hay un tema que yo quiero, o sea, como mencionar de este tema, y es que hay dos tipos de películas referentes como a este tipo de libros, y es, por ejemplo, están las adaptaciones, que literalmente es como coger el libro y es decir, ¿cómo hago esto que sea una película? Y están las basadas en, que es como pues yo me encontré este libro y me imaginé esta otra historia basada en estos personajes de este libro y no sé qué. Y eso siento yo que es un tema como súper pesado con la gente que sigue mucho este tipo de literatura, porque es como que si van a ver la película esperan ver pues literalmente como lo que leyeron. Sí. Y muchas veces pues no es así. Uno, porque pues hay muchas cosas que son intraducibles a la página. O sea, como que tú no vas a tener aquí a tu personaje todo el tiempo como en pensamientos, como en monólogo. En voz en off, además, sí. Porque además se te hace una película, uno, eterna y dos, súper aburrida. Es como, escabulle mis pensamientos. No. O sea, de verdad, uno no sabe ver una película de 4 horas de monólogo interno, de verdad. Y la otra es, pues por ejemplo, yo siento que en las películas, tanto por cuestiones de tiempo como por cuestiones de narrativa audiovisual, quitan muchas cosas y es que es normal, es otro lenguaje narrativo. Y eso es algo pues que la gente que ve este tipo de películas después de haberse leído el libro tiene que entender que es otro lenguaje. Ahora, esto tampoco es excusa como para que hagan malas adaptaciones. Siento yo que tiene que haber mucha claridad en ese tema. ¿Es una adaptación o es una película basada en? Porque es que no es lo mismo. Entonces, como que
también, como que relajen el pony, no tiene por qué ser exactamente igual al libro, porque es que no va a pasar. O sea, no lo logró Game of Thrones, que eran 8 temporadas. Lo va a lograr una película de 2 horas y media. Sí. Con suerte, o sea, como que no va a pasar. Bueno, el punto es que los protagonistas de este tipo de sagas, es que no sé, nos fuimos un poco. Punto, obviamente siempre es como el líder revolucionario, no sé qué. Bueno, y además pertenecen, obviamente, porque es que si no, no se estarían revelando, pertenecen al grupo de personas que están sometidas en este sistema. Entonces, por ejemplo, Katniss, que es la protagonista de Los Juegos del Hambre, es una ciudadana cualquiera del distrito más pobre, que literalmente es como que el papá se le murió en una mina, o sea, es como literalmente... Y la mamá está sufriendo de depresión. Y la hermanita es una niña chiquita, y literalmente ella es como el sostén de su familia, sí, entonces es como que el único donde no es así es como Maze Runner, porque el man de Maze Runner trabajaba antes en el laboratorio que hizo el laberinto ese. Pero cuando él llegó no sabía eso. Cuando él llegó no sabía eso, pero pues el punto es que a lo que voy es que en principio él no era de esa clase oprimida. Lo que pasa es que después como que se dan cuenta y es como, ok, no, tenemos que hacer algo, tenemos que salir de aquí, pero pues no... Él es el único, pero por ejemplo, esta niña de Divergente, que no me acuerdo cómo se llama, que es interpretada por la actriz de Big Little Lies, ¿cómo se llama el personaje? Tris. El personaje de Tris, pues es como de esta gente que se supone que hay, que son como es los una facción que se llama, ¿no?, abnegación, literalmente, no, se llama como abnegación y es como literalmente como que se dedican como a trabajos como de caridad, no me quedó muy claro. O sea, como que tampoco es... No lo muestran mucho en la película y tampoco me quedó como muy claro qué hacen, pero el punto es que supone que son como gente súper buena y súper altruista que ayuda a los demás. El punto es que estos... O sea, siempre llega un punto, porque es que siempre llega un punto en el que este protagonista tiene que elegir entre sus ideales o acceder como a beneficios como él, solito o solita. Y pues claramente si elegirían los beneficios, pues no tendríamos historias, sí, ¿no? Sí. Y bueno, hay otro género que literalmente son como romances y amor y fantasía y la. Y esto fue lo que realmente también ayudó a que, además de los mundos distópicos, a ver, había 2 géneros grandísimos que se tomaron, que eran los que más vendidos. Entonces estaban los mundos distópicos y el romance. Como... Que son mis favoritos, la verdad, que es como... amor a los mundos distópicos. Sí, los mundos distópicos son buenos, porque es que las novelas de romance son muy chistosas. Fue gracias a realmente pues el éxito que tuvo Harry Potter, de lo que ya comentamos. Más escritores comenzaron a apostarle a este tipo de género, pues a la fantasía un poco y también a las novelas de jóvenes adultos románticas. Entonces podían ser, el romance siempre era un tema en común. Entonces podían ser, no sé, esta novela distópica, pero pues el romance siempre estaba ahí. Mira, a Katniss y a Pita. Pues es que siempre hay una historia de amor. O sea, es que en los Juegos del Hambre está Pita o Gale. Que no es por nada, pero si escoges a cualquier... O sea, ¿por qué escoges a este man que no es un hermano Hemsworth? Ay, sí, pero es que Gale me caía tan mal. Yo era Team Pita. Y si ven, ese tipo de conversaciones eran los que uno tenía en el colegio con las amigas. Yo no sé, lo que pasa es que yo siento que todo el tema de Pita fue como un montaje, como fake news. Entonces, sí, como que no sé. Eso está como fake. Eso fue como... Sí. Pero es que la embarró. Entonces, como que... No, y es que al final, o sea, a mí lo que me gusta de los Juegos del Hambre es que el final no es un final feliz. O sea, bueno, en los libros, en la película sí lo mostraron como vivieron felices por siempre. No, en los libros eso no es un final feliz. Es como Katniss, es como pues me tocó tener hijos. No, la vieja tiene como full PTSD, sí. O sea, está como súper traumatizada. De verdad, yo siento que deberíamos empezar un hashtag psiquiatría para Katniss. Pobre Katniss. Más o menos, o sea, ella se quedó con Pita porque como que yo siento que ella se sentía cómoda con Pita y era la que el que la ayudaba y al final... Es que mira, lo que hizo Katniss con Pita es como lo que uno hace cuando a uno el man que le gusta no le para bolas y se queda con uno que sí le hace caso. Es cierto, prácticamente. Entonces, así es el final de los Juegos del Hambre y uno lo acepta que no es como un final feliz. Pero bueno, dejando otra vez los mundos distópicos de lado, el romance ya como
como tema, o sea, siempre lo que tú dices es cierto, es que siempre va a haber romance como en ese tipo de novelas, pero igual a comienzos de la década empezaron a salir novelas que se dedicaban única y exclusivamente al romance. Entonces todo comenzó fue en 2005 cuando llegó el fenómeno de las novelas de romance y fantasía, fue con Crepúsculo. Todos sabemos que en 2008, o bueno, pues algunas, yo y mis amigas, estábamos obsesionadas con Crepúsculo, en verdad. La historia de amor de Bella y Edward fue lo único que realmente pudo desbancar a Harry Potter de los bestsellers. Y porque esta historia sí estaba dirigida específicamente a adolescentes, como ya lo comenté, Harry Potter al principio estaba dirigida era a los niños. Esta sí, Stephenie Meyer lo escribió pensando en Bella. Bella al principio tenía como 16 o 17 años, al igual que Edward, entre comillas, 16, 17 años, y pues así fue como la saga se consolidó. El libro salió en 2005, en 2008 salió la película, que fue con Robert Pattinson y Kristen Stewart, que pues después de esto ambos salieron a la fama, que lo más chistoso es que ambos hoy se arrepienten, es muy chistoso, vean entrevistas donde hoy en día les preguntan sobre Crepúsculo, y se creó todo un fenómeno de niñas de 13 años que discutían que si eran Team Edward o Team Jacob, que la verdad para mí nunca tuvo sentido porque siempre era Team Edward, y con esto se creó un nuevo fandom hambriento por más historias de amor y más personajes de los que nos pudiéramos enamorar. Entonces, además también que generó muchas burlas, ¿no? O sea, no solo era la obsesión de las niñas porque querían tener una historia así, que además es súper tóxica, o sea, en verdad, esto también ayuda a idealizar un montón de relaciones tóxicas que no. Todo el mundo se burla de los vampiros que brillan, entonces, además de que fue un fenómeno para las niñas que no se gustaba. Sí, es que a ver, o sea, es que el concepto, es que, o sea, para mí un vampiro que brilla no es un vampiro, para mí eso es un hada. Es que a mí me perdonarán las fans de Crepúsculo, sí, de verdad. A mí me perdonarán las fans de Crepúsculo, tú incluida, Camila. Pero es que, o sea, para mí esos no eran vampiros. Para mí esos eran como hadas que chupaban sangre, por alguna extraña razón. O sea, eran como hadas caníbales, ya. Pero sí, o sea, es que esa es una perversión del vampiro. Háganme el favor. O sea, para mí, o sea, aquí yo sé que yo voy a tener como, a mí me van a linchar en internet cualquier día de estos. O sea, cuando este podcast se haga viral, a mí me van a linchar en el internet, segurita. Y a mí la cuestión es que yo me crié con otro tipo de historias de vampiros. O sea, pues no me crié. O sea, bueno, pues sí, leí como Edgar Allan Poe a los 7, pero eso no tiene nada que ver. Y la cuestión es que, por ejemplo, mi primer acercamiento a la literatura de vampiros fue con una escritora que recomiendo un montón, que también tiene un poco de literatura de este tipo, que se llama Anne Rice. Y Anne Rice es la autora de pronto los que se han visto esa película de Entrevista con el vampiro y esto, bueno, la vieja tiene una serie que se llama Crónicas Vampíricas y es Lestat el vampiro, y literalmente es pues como la historia del man, que sí es un vampiro de verdad, que tiene como 1300 años o una vaina así. Y pues como todas las dramas que le pasan, pues es un vampiro, como que ha matado gente por accidente y vainas así. Pero pues no sé, como que si de pronto son de esta gente que se burla de los vampiros que brillan en el sol, puede que les guste mejor como estas crónicas vampíricas de Anne Rice. Son buenas, son como más Nosferatu, son más terror clásico. La cosa es que yo creo que por eso se burlan tanto, y es que lo que hizo Stephenie Meyer fue como poner al vampiro como algo menos amenazante, no sé, o sea, para mí fue como que lo bajó de todo un nivel sexual, de terror. Ya, sí. Lo hizo sexual, le quitó el terror y lo hizo como una cosa más erótica. Deseable. Después de esto llegarán muchas más novelas de este estilo. Están las novelas de Fallen, que es prácticamente Crepúsculo, pero con ángeles. Están las novelas de John Green, que las más famosas son Buscando Alaska, Ciudades de Papel y Bajo la Misma Estrella. Está Yo antes de ti de Jojo Moyes. Está Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Chbosky. Y también está Winter de Marisa Mayer. Y entonces todas estas novelas de romance se tomaron también como los bestsellers. Más adelante hablaremos de otras novelas que me faltó mencionar, pero ya van a saber por qué no las he mencionado. Pero sí, se tomaron todo esto, pues no sé si por sorpresa, pero de una vez el mercado empezó a funcionar, el mercado literario yo creo empezó a funcionar como teniendo en cuenta este fenómeno que fue súper, súper exitoso.
Y pues también están las novelas de fantasía, que también hace parte de los géneros más vendidos para jóvenes adultos. Están los libros como The Mortal Instruments, de Cassandra Clare, que es fanfiction de Harry Potter. yo también me enteré hace poco. Está Miss Peregrine, Home for Peculiar Children, que es de Ransom Riggs, que me la tiraron en la película, en verdad qué tristeza. Está Vampire Academy de Emilian Gregory, y pues hay muchísimos más como ese tipo de Esos fantasía. no brillan, esos son normales, esos no brillan. Y en este tipo de libros hay un elemento siempre en común, que es un adolescente que hasta ahora ha vivido una vida relativamente normal, pero pues justo un suceso se presenta y lo deja conocer o lo introduce a un nuevo universo, y este adolescente termina siendo parte crucial de este nuevo universo, porque, no sé, porque de pronto la mamá, así como en The Mortal Instruments, la mamá de Clary, que es la protagonista, resulta ser parte de todo ese universo y se resulta ser parte crucial, o como que antes en una vida pasada como que el protagonista también tenía vínculos como con todos estos seres. Entonces es todo un tema que como que gira alrededor de eso. Piensen en esto como en descubrir cómo vivían sus papás antes de que ustedes nacieran, más o menos. Como descubrir un nuevo universo, pues básicamente. Más o menos. Y pues bueno, está ese tema que tienen en común, y también pues el triángulo amoroso. Siempre hay un triángulo amoroso en este tipo de novelas que yo siempre digo que a veces de pronto ya está un poco cliché el tema del triángulo amoroso, pero pues es que eso es lo que a uno lo mueve. Yo igual, o sea, a mí me gusta el tema de los triángulos amorosos y yo lo sigo leyendo, aunque lo he leído muchas veces. Entonces, a mí yo no sé, el tema del triángulo amoroso me parece que es como fanservice, ¿sabes? Como que me parece que es una cosa que se hace precisamente como para que existan ese tipo de discusiones. Para eso. Oh, yo era Team Edward, yo era Team... ¿Cómo se llamaba el otro? Jacob. Jacob. Quiero que vean, este es el nivel de compenetración que yo tengo con Crepúsculo, ¿no? Lo único... Pero el punto es que yo no sé, yo siento que es como que es un recurso que literalmente se viene usando como desde la era victoriana, el tema del triángulo amoroso. Y es que yo siento que lo que pasa es que hay que saberlo hacer. Porque es que entonces como que... Sí, pues... Y siempre es como este tema de que... Oh, pero sí sabrá quién soy. Y en cambio está el amiguito nerd. O, ¿sabes? Como que siempre es como... Siempre es así. Yo siento que hay que introducir otros elementos. Sí, eso es cierto. Pienso yo. Pero lo aquí, difícil es... revolucionemos el triángulo amoroso. Eso, bueno, sí. Lo difícil yo veo es cómo empezar a cambiar esos paradigmas, porque yo siento que igualmente es lo que mucha gente sigue queriendo. Entonces, yo creo que cambiar como ese tema del triángulo amoroso, como donde un libro donde no haya una historia de amor, o donde no haya como un estilo de triángulo amoroso o algo parecido, no sé si la gente... No, yo siento que el elemento romance como que va a seguir existiendo, porque es que a nosotros nos encanta hacernos pajazos mentales y pensar que el amor romántico es, oh, y es perfecto, y es no sé qué, pero el amor supera todos los obstáculos. O sea, a nosotros nos encanta hacernos ese pajazo mental, y es un tema pues que los escritores saben. Es como, a ver, sí. O sea, ¿quieres enganchar a alguien? Dale amor. Eso es cierto. No me refiero como a dale amor, sino dale una historia amorosa, que se encarrete. Y la otra es que nosotros, por ejemplo, tendemos como... Yo no sé si tú te viste La Casa de Papel, pero hay un plan que ellos le llaman como plan Senegal o una vaina así. Y es como una estrategia de comunicación súper interesante, donde se presentan como los underdogs, como los desfavorecidos, por decirlo de alguna forma, y pues para conseguir apoyo popular, como simpatía. Claro. Y eso es lo que siento yo que genera, por ejemplo, el nerd en el triángulo amoroso. O la nerd, la negra que no está bonita. Sí, tienes razón. Porque es que a ti te va a pesar y es como, pero es buena persona, sí, porque no lo quiere. Mírala o míralo. Es como... tienes toda la razón. Entonces es como una estrategia aquí, como para que tú te enganches. Y esa es la otra. Yo siento que también es como esa idealización de que el que persiste consigue. Todos los hombres creen que, o sea, después del 10º no va un sí, que es como el premio de consolación, pero pues no siempre es así. A veces simplemente es como, ay, ya, como que uno dice, sí, yo te aviso, y nunca llegó el aviso. Sí, a veces simplemente no.
por más de que insistas, no. Y no solo eso, sino que yo también creo que especialmente para, o sea, lo digo ya solo porque literalmente yo viví eso, pero pues yo tenía 12, 13 años cuando empecé a leer ese tipo de libros y para mí, o sea, como esa era la única historia de amor que yo estaba recibiendo, ¿sí? Obviamente yo a los 13 años no tenía novio, uno no tiene nada, ni idea del amor ni nada, entonces también es como, pues es como uno leer sobre eso y es como, pues es el único drama que hay en mi vida. De amor, porque sinceramente no está pasando nada más, entonces uno también vive No, como el drama que uno tiene es más como con el acné, esa edad. Sí, es como sí, el grano. sí. A mí me gusta mucho leer ese tipo de novelas, especialmente las de fantasía, porque siento que uno conoce nuevos universos y uno conoce nuevas especies, entonces es como un reto a la imaginación. Entonces imagínense antes de que salieran las películas de Harry Potter y uno cómo se va a imaginar cómo es Hagrid o cómo es Buckbeak. Entonces es como todas estas nuevas especies que se inventan estos autores de fantasía. Me parece increíble porque es un reto a la imaginación, porque es algo que antes nadie ha podido ver y tratar de uno como retratar esa imagen que te describen en los libros es muy chévere. A mí eso me parece muy chévere. No, y también la inventiva que tienen estos autores recientes hoy en día, porque por ejemplo, esto no pasaba con El Señor de los Anillos. Yo no sé si tú te has leído El Señor de los Anillos y uno ve, por ejemplo, los orcos en las películas y la descripción física de los orcos no tiene absolutamente nada que ver con la descripción que hace Tolkien en los libros. En los libros de Tolkien, los orcos son literalmente hombres de tez negra. Es como, hombre, también uno tiene que tener en cuenta el contexto, como que Tolkien era sudafricano, de principios del siglo XX, donde estaban con políticos de apartheid. Pues, hombre, normal que fuera racista. Es que claro, somos productos culturales, que difícil, te digo yo. Sí. Sí, entonces como que también uno tiene que tener en cuenta esas cosas y yo pienso que también ese es un tema que valdría la pena discutir en otro capítulo porque es un tema denso, separar al autor de la obra, pero eso es largo. Pero siento yo que como que se han dado más licencias a la hora de realmente crear universos. Con las novelas para jóvenes adultos comenzó a suceder un fenómeno un poco peculiar que hoy en día la verdad se ha tomado el internet y son las fanfiction. Las fanfiction son escritos que pueden ser de cualquier largo, o sea, puede ser un párrafo hasta un libro, sobre un tema del cual ya ha sido escrito. Entonces, por ejemplo, si tú quieres escribir lo que pasó después del final de Los Juegos del Hambre, donde, como ya lo comentamos, spoiler alert, que Katniss termina con sus hijos, si tú quieres como saber qué más pasa y de pronto tú mismo te imaginas lo que pasa y tú quieres escribir sobre eso, eso es un fanfiction. Tú puedes ponerte a escribir sobre los personajes y el mundo que ya está creado, pero como hechos y cosas que tú mismo te imagines. Estos escritos normalmente, como son, claro, de fans, por eso se llama fanfiction, se publican en una página, en internet. Estos fanfiction como que es algo que ha venido mucho muy pegado por el lado del internet. Y hay muchas personas que disfrutan leer de estas cosas. Claro, pues nunca un escrito de esto se considera como canon. Canon es lo que el autor dice que sí pasó en ese universo. Digamos, en Bajo la misma estrella, que al final dicen de pronto que Augustus no se murió y que revivió y que pasó algo. No, eso no es canon porque John Green no ha dicho y no ha probado que eso ha pasado. Canon es todo lo que el autor ha escrito y todo lo que el autor dice que sí pasó en ese universo. Ya cuando fans se ponen a escribir como de qué pasó después o de escenas que el autor nunca ha escrito, eso ya no es canon porque no hace parte de la historia que el mismo autor se imaginó. Entonces, yo creo que estos conceptos se empezaron a idear mucho fue cuando empezaron a salir todos este tipo de escritos de fanfiction y, como ya lo dije, bueno, el nombre proviene de los fans y es un muy buen ejercicio de escritura. ¿Por qué? Porque todo el universo ya está definido. O sea, si tú te pones a escribir un fanfiction, solo tienes que seguir la historia de un universo que ya existe, de unos personajes que ya existen, de unos personajes que ya están definidos y ya tienen como todo un background. Entonces, hay mucha gente que critica estos tipos de historias, pero a mí me gustan porque al fin y al cabo son personas que de pronto quieren dedicarse a escribir y no tienen cómo ni no saben cómo empezar.
pues es fácil empezar a escribir un fanfiction porque ya casi que tienes todo, ya te lo dieron todo, solo que tú solo tienes que llegar a escribir lo que tú te imaginas. Aunque sea un fenómeno que se ha ayudado a viralizar por el internet, hay fanfiction desde antes de que hubiese internet. El fenómeno moderno de la ficción de fans como expresión del fandom y la interacción de los fans entre sí, como la comunidad, que fue lo que ya comentamos con Ana al principio, se definió fue con Star Trek. Y lo que pasó con Star Trek es que en la década de los 60 muchas fans empezaron a publicar fanzines sobre lo que pasaba, que ellas imaginaban en Star Trek. El primero fue publicado en 1967 y se llamaba Spocknalia, y después de la primera publicación de este fanzine, que claro, lo vendían como en estas pequeñas ferias que hacían de fans de Star Trek, muchos otros siguieron su ejemplo, y estos comenzaron a venderse en convenciones de ciencia ficción por una pequeña tarifa. En realidad al principio eran cero caros, y a diferencia de otros aspectos del fandom, lo que me gusta mucho también de este inicio del fanfiction es que fueron de mujeres, porque el primer fanfiction fue hecho por mujeres, y el 83% de los autores de ficción de fans de Star Trek eran mujeres en 1970, y para 1973 se subió al 90%. Entonces al principio todo esto fue por mujeres. Pues de lo que yo he visto también, muchas de estas novelas de fanfiction que han sido muy exitosas. #feminism. Sí, muchas novelas que han sido exitosas también de este tipo de fanfiction han sido escritas por mujeres. Hoy en día casi que hay fanfictions de muchos libros, de todos los libros más conocidos. Y como han tenido tanto éxito, pues ya han habido libros que se han publicado y que pues han sido bestsellers, que son literalmente en fanfiction. Y sí, estoy hablando de 50 sombras de Grey. Para los que no sabían, 50 sombras de Grey es un fanfiction de Crepúsculo, en donde la autora, que se llama E.L. James, cogió las principales características de Bella y de Edward y las convirtió en Anastasia Steele y en Christian Grey. Entonces, que cogió de Bella como la inocencia, como esa relación de poder que ellos tenían, que pues claro, Edward tenía más poder por lo que era un vampiro, un ser sobrenatural, que era inmortal y era súper fuerte y te podía matar. Y Bella, la niña súper inocente, que era mortal y que era humana. Entonces cogió como esa relación de poder y la puso en una novela erótica que pues es 50 sombras de Grey. Y con 50 sombras de Grey... Si lo piensas, esto es mucho más realista. De hecho, si lo piensas, esto es mucho más realista. Claro, como claro. para relación tóxica que la de Edward y sí, Bella. Es cierto. Y con 50 sombras de Grey pasa algo muy loco, y es que todos los críticos que la han leído o que han visto las películas han dicho que es pésima. O sea, uno alcanzó a decir que 50 sombras de Grey hacía parecer Crepúsculo como Guerra y Paz. Pero es un fenómeno que le gusta a demasiadas personas. O sea, es una novela erótica que llegó al mainstream cuando han visto eso. Yo nunca la he visto, como que siempre la he asociado como con porno para mamás, como que así, yo no sé, siento que así se habló mucho de ella en los medios. Y lo único que me vi fue el tráiler, y lo que más me impresionó del tráiler fue la cantidad de arte de pandas que había en el tráiler. Porque hay tantos cuadros de pandas en esa película. Cuadros de pandas. Es como, ¿por qué tienes 72 cuadros de pandas en tu casa, señor Grey? Uy, yo no me había fijado en eso. No, es que yo me he visto... Por favor, es que yo 50 sombras de Grey y nunca me lo leí. Si alguna vez se ven obligados a ver esa película, para pasar el tiempo, miren y cuenten cuántos cuadros de pandas tiene Christian Grey en su casa. Les aseguro que tiene más alto contenido cultural que la misma película. Y lo loco de esto es que E.L. James ya se ha ganado $95 millones de los 3 libros que escribió, que pues la mayoría los escribió en su BlackBerry. Entonces ya recuperó toda en su inversión. BlackBerry, calculemos el hasta nivel. Las películas, hasta la primera estuvo nominada a los Oscar como mejor canción por la de The Weeknd. Entonces pues se pueden imaginar todo el fenómeno que fue, que hasta tienen una nominación. Bueno, pero es que es The Weeknd. Sí, pero pues es muy triste saber que 50 sombras de Grey tiene una nominación al Oscar. Pero bueno, dejamos de lado esto. No digamos que fue 50 sombras de Grey, digamos que fue The Weeknd. Bueno, fue The Weeknd, sí, tienes razón. Es The Weeknd. Y dejando de lado estos interesantes libros, yo creo que el fanfiction igual ha servido para que muchas personas que quieran escribir y quieran seguir construyendo los mundos que tanto aman
lo hagan, y es un nuevo espacio para que las personas puedan como sacar adelante sus talentos que de pronto pues antes no se podía, porque ahora es mucho más fácil como publicar ese tipo de historias, porque pues el internet es una herramienta que facilita mucho las cosas, y no solo el internet, sino también hay muchas aplicaciones para este tipo de cosas. Entonces estas fanfiction normalmente se publicaban en páginas web como fanfiction.net, en Tumblr, y hay una aplicación muy exitosa que se llama Wattpad. Wattpad en 2014 tenía como bastantes usuarios, pues lo normal. No era muy conocida, pero sí tenía algunos usuarios. Pero en 2014 fue con Anna Todd, hizo un fanfiction de One Direction que se llamaba After, fue que la aplicación realmente empezó a crecer. Porque, ¿qué pasa con After? El fanfiction, como ya lo mencioné, puede ser como el alargue de una historia, de unos personajes que ya existen. Entonces lo que hizo esta niña fue no coger una historia que ya se conocía, sino cogió los 5 miembros de One Direction y los puso en una historia. Y literal, el protagonista se llamaba Harry Styles. Bueno, el protagonista no. La protagonista se llamaba Tessa, pero se enamoraba de Harry Styles. El mejor amigo se llamaba Liam Payne. El roommate se llamaba Zayn Malik, así. Entonces tuvo tanto éxito, por lo que ya sabemos que las Directioners son cosa seria. Ellas mueven... Ella está hablando como current Directioner. Ella todavía está hablando como... No, yo no soy Directioner. Está esperando que One Direction se reúna. Tú todavía estás esperando que One Direction se reúna. Mira que yo nunca fui fan de One Direction. Le puedes preguntar a mis amigas. Yo de One Direction nunca fui fan. Soy fan de Harry Styles solo. Harry Styles solo me encanta. One Direction junto, pues, o sea... Jesucristo dijo, me negarás 3 veces. No, pero yo de One Direction no soy muy fan. No soy tan fan como, no sé, como otras amigas que sí tengo, que sí son devotas a esos muchachos. Mentira. Un abrazo a todas nuestras fan Directioners. Entonces, con esta novela que se llama After, y hay como 5 libros, yo debo aceptar que yo me leí como 3 libros, pero es que es bueno, o sea, en verdad yo lo empecé y a mí la novela me agarró. Y pues con la facilidad que la podía leer desde el celular. Entonces hay como 5 libros, paré después del 3er libro porque ya me cansó la relación tóxica que tenía Harry Styles con la protagonista, pero... el libro tomó tanto éxito que, bueno, se convirtió en el libro más leído de la aplicación con 10 millones de descargas, y luego fue publicado por la editorial Gallery Books, que ya luego se convirtió en un bestseller, ya hoy en día tiene película. Claro, para el tema de la película y para el tema de cuando ya publicaron los libros, ya no están los nombres de los integrantes de One Direction. Ya cuando tú abres un libro en físico de After no dice Harry Styles, sino dice como Hank y un apellido con ese. O sea, el nombre lo cambiaron por completo, como para que no, yo creo que para no meterse en líos legales. Pero... mantienen las iniciales, pero no se llaman igual. Exacto. Además, porque pues... entonces... les puede salir caro. ¿Tú te imaginas pagarle a Harry Styles por poderlo mencionar en tu libro? Sí, no. Entonces es realmente que este tipo de plataformas pues ha ayudado a miles de autores que puedan compartir sus historias sin tener que hacer una gran inversión monetaria. Las bondades de la tecnología que ha ayudado a gente explorar mucho más su arte. Por favor, sigan el ejemplo de la señora de After, no el de la señora de 50 sombras de Grey. Gracias. El boom de esta nueva literatura juvenil ha sido tan grande que es que han aparecido repositorios de información especializada en cada una de las sagas y universos de ficción inspirados tanto en libros como en películas y series que han salido a partir de estos libros. Es como una especie de wikis que hecho fueron mi fuente de información primaria para este capítulo, porque es que yo no soy representativa de lo que lee esta generación, perdón. Yo era la niña rara, perdónenme. Y el punto es que estas wikis son comunidades básicamente donde los fanáticos consignan información general sobre los personajes, las tramas de los distintos mundos de ficción, y además permite que pues aquellos que como yo no tienen ni idea de muchas cosas de este mundillo de la literatura juvenil tengan una idea general de qué se tratan los distintos relatos, e incluso pueden funcionar como resumen entre una entrega y la siguiente. O sea, se demoró 3 años en salir el siguiente libro, pues no te vuelvas a leer el libro anterior, miras el artículo en la wiki que corresponde al libro anterior y ya. Es como un anteriormente en esta saga, ya, ahí la tienes.
El contenido de estas wikis muchas veces no se limita únicamente como al contenido disponible en libros, sino que tienen la ventaja que como son editables, se nutren de adaptaciones a películas y ocasionalmente de tweets o respuestas o entrevistas que brindan los autores de los mismos libros y pues que producen una versión ampliada tanto del relato como de sus personajes. A diferencia de otras páginas más convencionales, como por ejemplo el caso de Wikipedia, estas enciclopedias especializadas en los mundos de ficción permiten que los lectores no solamente colaboren a editar los artículos, sino que además hay un espacio para la interacción, porque pues puedes publicar comentarios y preguntas, y se crea como un nuevo espacio de discusión sobre el tema. Entonces digamos que tienen esa ventaja y es lo que de alguna forma ha hecho posible que existan estos grupos de fanáticos que se llaman fandoms. Estas comunidades, digamos que la palabra fandom viene de la expresión inglesa fan kingdom, como reino de fans. Y estos grupos comparten su amor por estas historias a través de actividades como fan art, que es como dibujos que haces tú de los personajes, doblajes, traducciones de contenidos que de pronto no, pues solamente están disponibles en el idioma original, disfrazándose de personajes favoritos o pues como cosplays un poquito como más muteados, como por ejemplo en el caso de las capas de Harry Potter que a veces lleva a la gente como a Comic Con y cosas así, e incluso pues todo el tema de los fanfics que ya lo vimos ahorita con Cami. A veces incluso alguna vez, no sé, me llegó a mí como un link de un fanfic de ¿cómo se llama esta vaina de los Juegos del Hambre? Solo que en lugar de estar escrito como desde el punto de vista de Katniss, que es la protagonista, está escrito desde el punto de tu amado Pita. Ok. Ya no me acuerdo ni dónde, ni por qué, ni nada, pero el punto es que sé que ese contenido existe y está ahí afuera en algún sitio esperando a que tú lo encuentres. Pues a mí lo que me da risa de los fanfics y este tipo de fandoms y todas estas cosas es que como muchos de estos libros no se aventuran como a salir del tema de la diversidad sexual, o sea, todos son novelas y todas las parejas son parejas heterosexuales, entonces los fandoms aprovechan y entonces empiezan a hacer fanfics como de, no sé, como de la historia de amor de Pita y de Gale, o de la historia de amor de Sirius y de Lupin, o de la historia de amor de Harry y de Draco. O sea, en verdad hay muchos fanfics de que Harry Potter y Draco Malfoy son amantes porque estaban obsesionados el uno con el otro. Entonces, pues también es una forma como de tendría expresión. Mucho sentido. Sí. Tendría mucho sentido, de hecho. A mí, ¿sabes qué otra cosa me da mucha risa? Como el tema de los fandoms. O sea, y perdónenme las personas que están oyendo y que forman parte de algún fandom. Es como esa autodenominación con nombres. Entonces, como por ejemplo, como que todo esto arrancó con la gente de Star Trek, porque todo arranca con Star Trek, que se llamaban los Trekkies. Pero, o sea, que la gente, por ejemplo, que le gusta de Hunger Games se hagan llamar tributos, me parece rarísimo. Que los Potterheads, que la gente que le gusta a Harry Potter se hagan llamar Potterheads. Como que, no sé si sabes de dónde viene el tema de Potterhead, que es como literalmente como de Medhead, que son los adictos sí. a las metanfetaminas. Es como, señores, cálmense, por favor, bájenle 2 a su rumba, por favor. Me parece como interesante desde el punto de vista de sentirse como este sentido de pertenencia, como de, formo parte de algo más grande que yo, pero es como al mismo tiempo muy raro. Es como que ustedes son conscientes que las sectas también se ponen nombres. Además que, bueno, o sea, en novelas como Harry Potter, pues sí, listo, divertido ser parte de esa novela, pero como, no sé, yo no quiero ser parte de los Juegos del Hambre, ni de Maze Runner, ni como de ese tipo de novelas distópicas, porque pues qué susto. El punto es que sí, ese tema de los fandoms, y la otra es que, por ejemplo, yo siento que hay mucha toxicidad dentro de los mismos fandoms, como que si no te encanta tanto como a mí, es como a ver, cálmate. O si no te sabes toda la información, entonces no eres fan de verdad.
Digamos que el tema de los fandoms igual no es exclusivo de este tipo de novelas, como les dije, como que esto arrancó con Star Trek, pero sin duda alguna son las merecedoras de algunos de los fandoms más fuertes y más grandes en la actualidad, como por ejemplo el caso de la saga de Crepúsculo, que además ahorita yo pienso que, yo no sé cómo se hacen llamarlas de Crepúsculo, también deben tener un nombre así como súper guardianas de la noche o alguna vaina así. No sé, pero deben tener un nombre así. Ahorita van a estar revolucionadas con el tema de que publicaron un nuevo libro. Obvio, o sea, ¿tú crees? Yo me lo quiero leer. O sea, ay, mi niña de 13 años está feliz. El punto es que yo pienso que, de verdad, como que calmémonos un poquito con el tema de los fandoms, como que a la gente tiene derecho a gustarle lo que le guste. El asunto de los fandoms es muy loco porque son de verdad personas que aman algo y a mí me gustaría cerrar con una conclusión de ¿por qué me los molestan tanto? Dejen a las niñas amar a Crepúsculo, dejen a las personas amar ese tipo de cosas porque sinceramente pues no le están haciendo daño a nadie y sinceramente como que han recibido mucho hate en los últimos años, entonces... Y lo que dice Ana es cierto, o sea, no solo como afuera, sino también dentro del mismo fandom. Entonces también, pues hay que ver estos contenidos ya como, claro, pues a veces uno se obsesiona con una historia, pero pues también hay que mirar que es una historia y ya. No hacer parte del mundo real, entonces también hay que calmarse. Vivan y dejen vivir, lean y dejen leer, ya. Sean felices, vivan sus vidas. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y quieres ayudarnos a seguir creciendo, recomiéndanos con tus amigos. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Desván Insomne. Adiós.